Hola, hoy estoy bajo del sol porque quería cambiar un poco de ángulo y nada, quería hablarles un poco de mi lectura que terminé, que es Voyager. Esperen, ¿para qué? Voyager de Diana Gabaldon, la tercera novela de la saga Outlander, y esto me da pie para hablarles un poco de... Ahí está mi perrito, mi arbolito. Esto me da pie un poco para hablarles de cómo encarar la lectura de libros grandes. Por ejemplo, antes no solía tener, cuando era, eh, digamos, tenía 15 años, no tenía problemas en leer libros grandes, era lo que leía. Pero después, como que empecé a achicarme y empezar a leer juvenil y todo, fue como que me cambió el estilo y me costaba más adentrarme en libros grandes. Pero en tiempos recientes lo que empecé a hacer fue con mucha paciencia volver a retomar el hábito de la lectura de libros grandes. La cosa es que uno no llega a un libro grande y lo lee esperando terminarlo en 15 días o 3 días. La verdad es que no, uno espera leerlo en meses. Y eso es un ejercicio de paciencia. Tenés que tener mucha paciencia para poder leer, digámoslo así, para poder leer libros tan grandes que tienen 1500 páginas, este tiene 1059 páginas. Y nada, me parece que es un buen ejercicio. Este video es cortito, después lo voy a mechar con otro más serio, pero quería grabar un poquito afuera con el sol, así, para decir que me llevó 3 meses, después de 3 meses terminé Voyager. En realidad me llevó 2 meses, porque lo empecé los últimos días de febrero y me llevó todo marzo y me llevó 15 días de abril, así que nada, me llevó más de lo que esperaba. Y sin embargo, cuando uno agarra un libro así, es un viaje inesperado, un viaje que sabe que lo que importa es el viaje, no los plot twists y todo, sino el recorrido de los personajes. Y creo que eso es lo que más me gusta de la saga Outlander hasta ahora, porque Diana es un poco larguera, empieza a meter mucho dato, y a veces decís a dónde quiere ir con esto, y a veces no va a ningún lado, y a veces va a, como en este caso, una gran resolución. Pero eso es lo que quería hablarles por ahora, y después voy a hablarles más. Bueno, y un poco lo que les quería hablar acá iluminado por la ventana es, digamos, cómo abordar libros grandes y cómo abordar libros históricos. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, los libros históricos tienen que ver mucho con el gusto personal de cada uno. Hay libros históricos de romance que la verdad no aportan demasiado contexto, como por ejemplo yo leí en abril, terminé el primero de Bridgerton, y es básicamente lo que se maneja el contexto de la regencia, pero por encima lo que importa es el romance. En cambio, en Outlander, en Voyager, lo que importa es lo histórico. Básicamente, sí está el romance de Claire y Jamie, que es lo que atraviesa todo el libro, o sea, es un romance histórico, pero básicamente es histórico. Y después tenemos los históricos plenos, como por ejemplo Los Reyes Malditos de Druon, que son completamente históricos, que narran la historia de los Capeto,
y ficcionalizada te lleva por ese lado de la historia que no se conocía. La cuestión es que depende mucho de gusto personal. A mí me gusta un intermedio, como que el romance exista, pero que también exista, digámoslo, como un fuerte contenido histórico bien investigado. Se nota mucho cuando el autor se pone a investigar como persona, él mismo, o cuando escribe medio chapucero. Cuando escribe medio chapucero, vos te das cuenta, no sé si ahí me veo, vos te das cuenta cuando escribe medio chapucero que no investigó nada y se nota mucho en la creación del mundo, porque así como uno espera que el fantasy tenga world building, también espera que el histórico tenga world building y construcción de mundo, pero la construcción del mundo tiene que seguir las reglas de la historia tal cual las conocemos generalmente, porque ya cuando estamos hablando de algo que cambia la historia en algún punto, estamos hablando de una ucronía, cuando no tiene... a ver, por ejemplo, El hombre en el castillo, que no lo leí, me lo debo, lo tengo acá por algún lado. El hombre en el castillo cuenta la historia si hubiéramos perdido la Segunda Guerra Mundial y Hitler hubiera ganado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, eso es una ucronía. Un hecho histórico se cambia para poder contar otra historia de qué tal si hubiera sido, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello. Y en Outlander lo que se usa es un recurso de la ciencia ficción que son los viajes en el tiempo. Eso no significa que sea un libro de ciencia ficción, sino que es un libro en el que se usa un recurso de la ciencia ficción. La verdad es que Outlander estuvo inspirado por Doctor Who, eso lo sabía, y nada, Doctor Who es una inspiración para todo el mundo. Sin importar cuando veas esto, hace 50 años o 60 casi, que Doctor Who es lo más de lo más y sigue inspirando a montones de escritores y artistas y va a seguir haciéndolo porque es una serie que tiene una imaginación, un potencial imaginativo, una carga. Cada episodio es mágico. Así que va a seguir siendo una inspiración para todos. Así que entiendo por qué a Diana se le ocurrió, después de ver un episodio de Doctor Who sobre un escocés, hacer esto de viaje en el tiempo y hacer Outlander. La verdad es que me gusta la serie, pero me parece, como ya dije, me parece un poco larguera en algunos temas. Pero como mi gusto había sido modificado, había empezado a leer más juveniles y libros más sencillos y había abandonado toda esa carga más de clásicos y libros más gorditos de tochos, volver a ellos fue todo un tema de costumbre. O sea, no fue de la noche a la mañana que me enganché de vuelta a leer tochos. Sí me pasó que encontré una historia que me gustó mucho, que fue A Discovery of Witches, y fue como el puntapié para empezar a leer algo más histórico y que aparte fuera con fantasy o paranormal, digamos, y fuera un poco más grande que el promedio de que estaba leyendo libros de 300 páginas. Como que me había acostumbrado a leer mucho juvenil con el blog, en ese momento era el boom del juvenil, y ya no lo estaba disfrutando tanto, era como que todas las historias me parecían iguales. Y entonces dije, bueno, vamos a cambiar un poco. Y empecé a leer clásicos de vuelta. Empecé con Ana de las Tejas Verdes, que son libros cortitos, y de a poco me fui metiendo en lecturas de clásicos más importantes como La Feria de las Vanidades, Ana Karenina, que son libros bastante gordos. Y Ana Karenina me llevó 2 años. Aunque no lo crean, fue muy difícil para mí leer Ana Karenina porque no era lo que me esperaba encontrar en ese libro. Pero bueno,
Así que les digo, no piensen que de la noche a la mañana van a leer 800 páginas, a menos que sean libros muy, digamos, de prosa muy ágil, que esos también existen. Existen tochos que son muy ágiles y los lees bastante rápido, pero hay otros que son más demandantes y te llevan más tiempo y más conexión con los personajes y no es lo mismo. No se van a acostumbrar de la noche a la mañana a leer tochos enormes y menos históricos. Fantasy, la verdad es que por ahora vengo bastante alejada del fantasy. La única serie de fantasy que ando leyendo dos fantasy. Uno es Corazón de Tinta y el otro que se lo debo a una amiga terminar y todo. En realidad lo empecé, todavía no lo terminé, me puse a leer Outlander y me consumió la lectura de Voyager. Y el otro que estoy leyendo es Trono de Cristal, estoy leyendo el cuarto hoy de Trono de Cristal, que no esperaba engancharme y me enganchó. Después del tercer libro fue un poco lento mi proceso con engancharme con Trono de Cristal, pero nada, una vez que estás en viaje seguís con la saga. Así que Outlander, que tiene 1059 páginas, me llevó finales de febrero, todo marzo, abril, y no todo abril, sino medio abril. Y después pensé que me iba a llevar más, pero como era un libro bastante ágil, me enganché con la aventura. La parte marítima me cansó un poco, pero cuando es toda la parte histórica de Escocia me encanta. Y ahora se van a las colonias. Ahora es cuando llega el libro que se van a Estados Unidos. Pero quiero decirles que no se desanimen, que se animen a leer sus pequeños tochos. Nada, yo una vez que empecé no pude parar. Empecé a leer Las Brujas de Mayfair, Las Crónicas de África, todos tochos, sin parar. De nuevo, en Las Brujas de Mayfair ya había leído uno antes cuando tenía 15 años, pero no había leído toda la saga. Bien, había sacado de la biblioteca el tercero y nada, eso. Anímense, no es imposible cuando lo vean. A veces es intimidante ver la cantidad de hojas, pero si se hacen como se lo dividen en etapas para llegar a la lectura, es lo mismo que leer 3 novelas y van a tardar el mismo tiempo que leer 3 novelas. Que no les importe la cantidad de libros que leen, que les importe el material. Yo creo que no se van a arrepentir de encarar un libro grande y menos un histórico. Un histórico, encuentren esa época histórica que les interesa. Si les interesa el Imperio Romano, si les interesa la Segunda Guerra Mundial, está lleno de libros de la Segunda Guerra Mundial. A mí no me interesa, pero están por todas partes. Primera Guerra Mundial, que me interesa más la Primera Guerra Mundial que la Segunda, porque es como que es un tema que está menos visto y al menos visto por mí. Es un tema que más me gusta más. Me gusta más el periodo de entre el 20 y el 30 que nada, así que cuando pasa una novela en los años 20 me encanta también. Y nada, anímense, encuentren un periodo histórico que les guste y de allí investiguen. Siempre investiguen qué historia les puede interesar. Por ahí no es lo que se encuentren, lo que querían leer, pero siempre hay algún clásico que les va a llamar la atención. A mí me encantó La Feria de las Vanidades para el periodo de las guerras napoleónicas. Algún día les voy a hacer un video sobre periodos históricos que me gustan y libros relacionados con esos periodos históricos: victoriano, guerras napoleónicas, regencia, Escocia, la guerra de los así. Y bueno, eso.
eso, anímense a leer libros grandes. Así que, chaucitos. Y si se quieren suscribir y likear, no me lo voy a olvidar nunca.